Bleach es uno de mis mangas neketsu favoritos y hoy vamos a ver 5 aspectos de esta obra que me fascinan. Recuerden que si quieren ver el próximo capítulo de esta sección ya mismo, sin esperar hasta la semana que viene, pueden hacerlo haciéndose miembros del canal o miembros en mi página de Patreon, en donde ya está disponible el próximo capítulo. Y para empezar con el primer aspecto, no tenemos ni siquiera que abrir los libros porque una de las cuestiones más destacadas que tiene este manga son las portadas, las tapas. De hecho, esta que tengo acá, la del número 13 de Undead, es mi favorita, con esta toma de Kenpachi, no solo por la iluminación y los colores, sino por supuesto también por el personaje, ¿no? Que es uno de los personajes que por lo menos a mí más me gusta de la serie. Hay una cuestión con las tapas de Tite Kubo, que es que él utiliza muchísimo esa composición tan clásica de manga shonen, que es personaje y fondo blanco. Y sí, ya vamos a hablar de los fondos blancos, no se preocupen. Pero las portadas realmente son muy destacables. Hay algunas que son mejores que otras, por supuesto, y con el tiempo, sobre todo en los tomos más avanzados, fue mejorándolas un montón. Se hacen muy pero muy reconocibles la gama de colores que utiliza para cada uno de los personajes, la estilización inclusive no solo de los dibujos sino también de la tipografía, de los números, los títulos. Cada uno de los elementos que compone la portada de Bleach está trabajando en conjunto para que funcione a la perfección. Acá tengo algunas otras, por ejemplo la del volumen 8, en donde el personaje aparece de cabeza, y esto es a propósito también en una composición completamente simétrica. La del volumen 3, que es uno de mis volúmenes favoritos. No creo que esta sea una gran tapa realmente, pero es uno de mis volúmenes favoritos. Y el volumen 20, en donde termina la saga de la Sociedad de Almas, que es la mejor saga, es las 12 casas de Bleach. Súper recomendada las portadas de Bleach, es uno de los aspectos más importantes. Un libro te entra por los ojos y Tite Kubo tiene un poder para componer sus imágenes con elementos muy sencillos, a veces utilizando mucho blanco, a veces utilizando solamente una gama de colores, una iluminación predominante. Si tienen la chance de poder conseguir algún artbook con las ilustraciones de este autor, yo se los recontra recomiendo. El segundo aspecto es un poco difícil de describir y se trata de la narrativa poética que emplea el autor a la hora de componer sus historias, componer sus páginas. Quizás un poco parecido a los tiempos que utiliza Hiroya Oku en Gantz. Tiene una manera de crear las escenas de tal forma que el tiempo transcurre quizás un poco más lento. Me atrevería a compararlo con escenas de animes tipo Cowboy Bebop, en donde te permite conocer un poquito más los sentimientos de los personajes, los deja contemplar, estar en silencio. Este en particular es un one shot que hizo y que se publicó en un databook, y es un capitulito que pasa por cada uno de los personajes principales de la serie en una especie de día a día. Es muy interesante y muestra un poquito de esa narrativa tan tranquila que tiene el autor. Incluso él suele escribir por momentos las descripciones de las escenas, la narración, y te da una sensación de poema, te da una sensación de que tiene un ritmo. De hecho, cada uno de los volúmenes de Bleach arranca con una especie de poema. Tiene muchas escenas de los personajes contemplando el cielo, pensando. Quizás sea este, el volumen 3, con todos los capítulos que cuentan cómo Ichigo lidia con la muerte de su madre, sean los más poéticos de todos, con el uso de la lluvia como analogía de la tristeza que siente el personaje. Por supuesto que después, cuando se trata de acción, también la acción es muy dinámica, tiene composiciones con muchísimas líneas de velocidad, muchísimas diagonales, y va manejando muy bien lo que son las escenas con mucho ruido, por ejemplo estas llenas de onomatopeyas y movimiento, con escenas que son silenciosas. Quizás la escena más terrible en un combate de Bleach termina siendo silenciosa. El tercer elemento a destacar es el uso del pincel seco. Parte del atractivo de Bleach es que transcurre en un mundo que parecería estar inspirado en el mundo antiguo. Entonces, si bien la obra se desarrolla en la actualidad de Japón, ellos viajan a el mundo espiritual, en donde todos los personajes están vestidos con estos trajes que son más de la antigüedad, y utiliza mucho para retratar el negro, sobre todo de la ropa, y también la tipografía de los nombres de los personajes en cada una de estas portadillas, este pincel tradicional japonés de tinta seca. Eso le da la particularidad de los trazos.
Y esto no lo hace solo para las tipografías o las onomatopeyas, que si bien acá las tenemos traducidas al castellano, en el original japonés la mayoría de las onomatopeyas están realizadas con ese pincel seco. De hecho, el trazo se nota acá. Pero fíjense cómo también utiliza el pincel seco para hacer efectos de movimiento en la ropa y en todos los lugares en donde haya negro. En una escena como esta también se nota mucho. Eso le da una cierta rusticidad al dibujo, le da una cierta sensación de movimiento pero sucio. Fíjense acá, por ejemplo, también. Acá utiliza la pluma, pero también tiene un montón de trazo con pincel seco. Y no es muy común ver a mangakas, sobre todo modernos, que sigan utilizando técnicas tan clásicas como la del pincel. Si prestamos atención vamos a ver que el pincel seco está presente en la mayoría de la obra. Y por supuesto, al ser un manga neketsu, al ser un manga de sangre ardiente, de esos mangas que son súper sangrientos y que los personajes cada vez que se hieren y se golpean les sale un montón de sangre, bueno, la utilización del pincel le va a servir mucho para mostrar esa sangre con manchas de tinta negra. Vayamos a otro de los aspectos positivos de la obra, y es el diseño de personajes. Quizás a veces esto incluso les juega un poquito en contra, porque se terminan destacando mucho más los personajes, los diseños, que a veces sus personalidades o la historia misma de Bleach. Nosotros nos preguntamos si el autor es más bien un diseñador de personajes que cuenta sus historias más que nada para lucir sus habilidades como dibujante y como diseñador, o si sus personajes sirven a algún propósito en la historia. Pero lo que no se puede negar es que los personajes de Bleach son recontra atractivos. Cada uno es muy particular entre sí, cada uno tiene una moda que sigue, que es distinta a la del otro. Inclusive en los volúmenes él suele incluir ficha de los personajes donde pone cuál es la canción favorita de cada personaje. No solo piensa en la ropa que le gusta, sino también en la música que le gusta a cada uno. Y algo muy destacable, y que no voy a ser el primero en decirlo, es que a pesar de que cada uno de los capitanes tienen la misma ropa, pero con pequeñas variaciones de estilo que hace que se destaque cada uno del resto. Y es algo muy difícil de hacer, porque cuando tenés que hacer tantos personajes que se visten igual, pero que a través de pequeñas modificaciones sean todos muy reconocibles entre sí, es una tarea el doble de difícil. Muchos de los personajes de Bleach prácticamente están todos vestidos iguales. Quizás lo único que tengo para criticarle un poco en cuanto a su diseño de personajes son los rostros, que esos sí se sienten muy parecidos el uno con el otro. Hay muchos personajes que parecieran hermanos, cuando en realidad no tienen ningún tipo de lazo. Pero más allá de eso, todos son muy reconocibles entre sí. Los diseños de los monstruos también son muy particulares, los huecos, los hollows. A mí me hacen acordar mucho, por momentos, a Ángeles de Evangelion. Y por último hablemos de lo que todos están esperando, la costumbre de Tite Kubo de no dibujar fondos. Ahora sí me voy a ganar el odio de muchos y les voy a decir que para mí es el quinto aspecto muy importante, que es el uso del espacio negativo. En este caso, ustedes tienen que entender que los mangakas no son los que dibujan los fondos de su historia. Por lo tanto, si Tite Kubo quisiera que sus mangas tuvieran más fondos, simplemente tiene que contratar un asistente extra que los dibuje. Pero claramente él no lo hace por una cuestión de ahorrar tiempo. Hay una intención detrás de la no utilización de un fondo dentro de la composición de una viñeta. El concepto de espacio negativo se utiliza, por ejemplo, en la composición fotográfica, y el objetivo es quitar toda la información que no sea necesaria para enfocarnos en la parte de la composición que sí nos interesa, que puede ser el personaje o puede ser algún elemento dentro de la viñeta o el encuadre. Cuando uno ve una escena en un manga, y sobre todo me atrevo a decir en Bleach, que no tiene fondo o tiene muy poco detalle, el fondo, es porque lo que nos está diciendo el autor es: quiero que te enfoques en lo que está pasando con los personajes. Esto que está acá arriba, este blanco, es un silencio, y ese silencio también tiene que ser leído. Si no, fíjense una escena como esta. Es él gritándole al mundo que quiere ser más fuerte, pero la composición lo que te dice es que es débil. Es alguien chiquitito que está acá abajo de todo. Y la inmensidad del mundo que lo rodea. Fíjense también la utilización del espacio negativo en esta escena de Rukia en su prisión y cómo se proyecta su sombra. Es una composición simétrica donde el personaje casi que no tiene importancia, se siente muy pequeño, está rodeada de muchísimo blanco y la sombra que proyecta es la sombra terrible de su pasado. Si conocen la historia, saben a lo que me estoy refiriendo. Lo mismo para esta escena, donde el hermano de su ex compañero entra y la ve.
y ella está completamente pequeña en el resto de la sala, que es gigante. Al estar prisionera ella en esta sala tan pero tan enorme, es como una sensación de que tiene todo ese espacio para convivir con sus pensamientos y con sus fantasmas. Pero a la larga, y para conectarlo también con todo lo que venimos diciendo del resto de los aspectos más destacados de Bleach, es que quizás a Tite Kubo lo que más le interesa en su obra son los personajes. Por eso también sería hasta contradictorio que le diera importancia a los fondos cuando se nota desde el principio que lo que a él le interesa es el dibujo de sus personajes. No espero que esto que les estoy diciendo los convenza de que la elección de no hacer o de hacer fondos muy poco detallados en el manga de Bleach es la correcta, pero bueno, quiero que sepan que tiene justificaciones teóricas por detrás y no es simplemente un autor que es vago y no tiene ganas de dibujar. Estos han sido los 5 aspectos más destacados de la obra de Bleach. Les pido que me comenten cuáles son las siguientes obras que les gustaría ver analizadas de esta manera en esta sección. Como siempre, le agradezco un montón a toda la gente que me apoya en Patreon y a los miembros del canal, y les recuerdo que si quieren ver ya mismo y no esperar a el próximo capítulo de la sección analizando otro manga, pueden hacerse miembros o apoyarme en Patreon y van a tener como recompensa ese video para ver ya mismo. Muchas gracias por todo, cuídense y nos vemos la próxima.